Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo. Saludamos a esta hora a Ángel Horna. Él es abogado vinculado al movimiento político Unidad Popular, ex-MPD, y conoce a profundidad, Ángel, las decisiones recientes y todo el proceso alrededor de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, que la Corte Constitucional declaró constitucionales algunas reformas, pero no estará vigente el régimen especial de jubilación e incremento de salarios a los docentes. Realmente es un pronunciamiento, yo diría que único sui generis. Ángel, usted podrá tener un registro jurídico mucho más evidente respecto del comportamiento de la Corte Constitucional sobre un tema en donde se reconoce la constitucionalidad y paralelamente se dice, no, aquí se equivocaron los legisladores y el gobierno anteriores. Bienvenido, Ángel, muchas gracias por aceptarlo. Gracias, Wilman, por la entrevista. Bueno, en estos momentos yo cumplo las funciones de vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha y soy el abogado patrocinador de la Unión Nacional de Educadores en el tema que estamos tratando. Presentamos un amicus curiae donde dimos algunas opiniones sobre este tema. Así es. Lo que estamos viviendo es un tema interesante. La Corte Constitucional, en la parte pertinente de la sentencia, declara la constitucionalidad de la LOEI en su totalidad. Esto primero echa abajo aquellas opiniones de algunos sectores que estaban interesados en que no se apruebe esta ley. No nos olvidemos que fueron dos ciudadanos que presentaron esta acción de inconstitucionalidad y pidieron las medidas cautelares para suspenderle toda la ley, y fue suspendida toda la ley. Entonces, es un logro del magisterio, indudablemente de una lucha llevada adelante por la Unión Nacional de Educadores, con una huelga de hambre de 32 días en 11 provincias, en alrededor de 100 maestros. Usted sabe, Wilman, un periodista de muchos años, esta ha sido una lucha permanente de los maestros por mejorar sus condiciones salariales, sus condiciones de vida. O sea, ha sido esta acción la que ha llevado indudablemente a que la Corte tome esta decisión. Es decir, la primera conclusión es de que toda la ley ha sido declarada constitucional. Lo que corresponde bajo la ley es de que está corriendo los plazos para que alguien presente lo que son los recursos de ampliación y aclaración que fenece el día de hoy lunes. Si no se cumple, si nadie pide estos recursos, inmediatamente la Corte Constitucional manda a publicar en el registro oficial y la ley está vigente con todos los elementos ahí discutidos, que son muchos, son varios, de los cuales dos han dejado no a un lado, no separado, están dentro de la publicación. Lo que señala es que estos dos temas, que es el escalafón y la recategorización, porque muchas personas piensan que es un alza de sueldos. Lo que pedimos o piden los maestros es de que se recategorice a los niveles de los servidores públicos de los últimos años, que los maestros no han sido recategorizados. Pero la ley, Ángel, no va a poder tener aplicación práctica. Lo que está diciendo la Corte, Wilman, y usted sabe que la Corte Constitucional es la máxima instancia, le está diciendo, tienen 7 meses. Como decimos en nuestro pueblo, le jala de las orejas a la Asamblea y al Ejecutivo. Y le dicen, ustedes en 7 meses tienen que encontrar los mecanismos para financiar tanto la recategorización como la jubilación. No está dándoles la opción de que vean si es posible o no. Es decir, es de cumplimiento obligatorio las sentencias de la Corte Constitucional. Pasan esos 7 meses, Ángel, ¿y qué ocurrirá si es que no se ha cumplido con los estudios actuariales de la situación económica del IES, etcétera? ¿Las normas ilusorias, como les llama la Corte Constitucional, entrarían en vigencia? Dese cuenta que si no se cumplen 7 meses, estaríamos más o menos como los casos jurídicos que estamos viendo en la ciudad de Quito sobre diferentes temas, pues ya realmente en qué quedarían las resoluciones judiciales, peor del altísimo tribunal como es la Corte Constitucional. Miren lo que dice en uno de los temas respecto al tema salarial. Quienes planteaban la inconstitucionalidad decían de que toda ley de carácter económica debe pasar
o debe venir de parte del Ejecutivo. Siempre, siempre desde el Ejecutivo. Siempre. Y de acuerdo al 135 de la Constitución, ¿qué dice la Corte Constitucional? Sí, debía venir de parte del Ejecutivo, pero el momento en que el presidente Lenín Moreno lo puso al ejecútese, aceptó que había los recursos. ¿Pero qué dice Lenín Moreno? Lenín Moreno dice, yo creía, dice, que fue la Asamblea la que determinó las condiciones económicas que exige esta ley. ¿Qué podemos esperar de Lenín Moreno, por favor? Es decir, pero mire, no solamente es la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional anterior, donde se aprobó la ley, tienen la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay la certificación. ¿Qué dice qué? Que hay los recursos, pues, que está aceptando. De eso no se ha dicho nada. Sí, hay que solicitarlo. Yo podría hacerlo llegar por algunos mecanismos a usted para que lo publique y lo revise. Hay la certificación. Entonces Lenín Moreno estaba desinformado, su propio ministro certificaba fondos. Desinformado de eso y de muchas cosas que pasan en este país. Si ya eso ya es cosa juzgada del presidente que tuvimos. En todo caso, se cumplió. En caso del tema de la jubilación, Wilman, ahí se da el siguiente fenómeno. La Asamblea Nacional, la Comisión de Educación, le convoca por varias veces al IES para discutir este tema. Correcto. Y no asiste. ¿Qué se llama eso en derecho? También es una omisión. Por eso la Corte Constitucional señala de que hay actos de omisión a corregirse, porque demostramos con la documentación de que las invitaciones al IES, que como ente público tenía la obligación de asistir, pues, porque no es que yo asisto si me da la gana o no me da la gana, tenía la obligación. Por eso dice, bueno, si no asistió, entonces ahora tiene el IES 6 meses para hacer, ahora sí, estudios actuariales que no han hecho hace rato en este país, porque todos han sido estudios momentáneos para la utilización de los recursos del Seguro Social. Pero ahora la Corte le dice, tiene 6 meses el seguro para hacer el estudio actuarial y 30 días la Asamblea para aprobar. Es decir, no hay marcha atrás. Okay, pero Ángel, si es que yo le insisto a la pregunta, si es que ya decurren esos 7 meses, ¿qué va a pasar? A eso me iba a referir. Conozco que la Unión Nacional de Educadores está convocando a una vigilia permanente. Si no se van a cruzar de brazos, las movilizaciones y las a esperar acciones... que pase el tiempo, imagínese. Sí, estar cruzados los brazos no se logra nada. Llegarán los 7 meses y dirán, no tenemos o no hemos hecho, como muchas cosas pasan en este país. Es más, la Unión Nacional de Educadores está planteando alternativas. Por ejemplo, en los documentos presentados a la Corte Constitucional, ¿por qué no se cobra el dinero a los evasores de impuestos? Usted sabe, Wilman, millones de millones se van en impuestos. Sí. Señor Guillermo Lasso, el presidente del reencuentro, entre comillas, reencuéntrese cobrando los impuestos a los evasores, pues. Y entonces ahí está el dinero. Ahí es nomás los patronos, quiero decir, el sector privado patronal, le debe más de 1.300 millones de dólares a IES. Y si no tomamos... Ángel, y no hay quien les cobre. Ese es el tema. Evasores de impuestos y evasores del seguro social, pero al trabajador lo descuentan a fin del mes. Y lo que es más, el seguro social da atención médica a todos estos trabajadores cuyos patronos no han pagado, no han entregado el aporte al IES. Pero también el 40% que le corresponde al gobierno nacional entregar al IES. Este es el tema, Wilman. Sí. Porque si no nos venden la idea de que al establecerse una jubilación especial para el magisterio de 30 años sin límite de edad, va a quebrar el IES. Entonces, ¿qué buscan con esta teoría? Confrontar a los maestros de mi país con los trabajadores. Entonces, ¿qué van a decir los trabajadores? Los maestros se nos llevan nuestro dinero, cosa que no es así. No es así. Es toda una falacia levantada desde los diferentes sectores. Ángel, porque, una precisión, ¿qué ministro de Finanzas fue el que certificó fondos? El último ministro que tuvo Lenín Moreno. Mauricio Pozo. Por supuesto. Hay la certificación del Ministerio de Economía.
¿En la que dice qué? Que indudablemente lo que dice toda certificación de contar con los recursos económicos para la ley. Pues. Por eso es que ahora, en unas mesas de conversaciones de las cuales fui parte en nombre como abogado de la Unión Nacional de Educadores, conjuntamente con la Asamblea Nacional, sí nos preocupó porque en la audiencia de la acción de inconstitucionalidad, el delegado del Ejecutivo, de Guillermo Lazo, ¿qué dijo? Está grabado, que independientemente de la decisión del Ejecutivo, de la Corte Constitucional, el Ejecutivo no acatará. Imagínense. Entonces, estamos hablando de una cuestión más o menos como lo que pasa en la alcaldía de Quito, ¿no? Es decir, cada quien se mueve a sus intereses y manejan el tema jurídico a lo que les conviene. Entonces, ahora corresponde indudablemente dar cumplimiento a esto. Wilman, por favor, y no nos olvidemos de los otros logros que hay en la ley, porque también quisieron echarlo a entender ante los maestros y ante la población. El tema de la ley de educación intercultural bilingüe es un tema eminentemente salarial o de jubilación. Claro, Ángel, antes de entrar en ese detalle, yo me pregunto, y le pregunto a usted como abogado y como aportante de Amicus Curiae respecto del tema en la Corte Constitucional, ¿por qué la Corte Constitucional no tomó en cuenta, no consideró el pronunciamiento del señor Mauricio Pozos certificando fondos? Y por el contrario, impugna esa parte de la ley indicando que se aumentó el gasto público sin contar con análisis actuariales o análisis financieros actuales, dice la Corte Constitucional. ¿Qué cree que pasó allí? ¿Por qué no tomaron en cuenta el criterio del ministro de Finanzas? Pues porque con eso ya prácticamente la ley estaba sólidamente financiada, con documentación inclusive, Ángel. Presiones, porque nosotros también decíamos, bueno, la Corte Constitucional a la final podría hacer un análisis sobre el tema de la jubilación. Estamos de acuerdo con lo que usted dice, Wilman. Sí, el tema de la recategorización del escalafón eran temas de que ya se podría contar, pero indudablemente, es decir, son presiones de políticas del Ejecutivo, de donde venga. Yo no podría tener pruebas sobre eso para señalarlo, pero bueno, ahora le está diciendo, mire, esta es la situación, tenga la bondad de buscar los mecanismos. La propia Unión Nacional de Educadores ha señalado que está dispuesta a sentarse para buscar los mecanismos. Estamos en un país con crisis económica. Si corresponde esta recategorización, establecerse mecanismos en plazos, en tiempos, habrá que hacerlo. Pero ahorita ya no hay marcha atrás sobre este tema, Will. En el Amicus Curiae presentado por usted sobre el tema ante la Corte Constitucional, se argumentó el tema de los estados actuariales, tanto del IES como de los fondos correspondientes para el financiamiento de la ley. Ángel, ¿o ustedes sí los tienen o los presentarán en su momento? A ver, nosotros bueno, el Amicus Curiae contiene varios aspectos, entre uno de los que usted señala, Wilma. Nosotros hemos señalado de que existen los recursos. Hemos demostrado hasta la saciedad de lo que yo ya señalé, dónde están los recursos para poder financiar esta jubilación. Porque, por ejemplo, hay una falacia. Dicen, no, que el impacto de la ley en el tema de la jubilación podría en 10 años, menorar en 10 años la capacidad del IES. Y entonces nosotros decíamos, no, el tema es de que no es que se van a jubilar mañana los 160,000 maestros. Claro. Y con la recategorización salarial, las remuneraciones de los maestros van a subir. Por lo tanto, su aporte al IES va a ser mayor. Y se ha demostrado con estudios que lo hemos planteado de que no hay tal impacto. Se cuenta que decían que toda la ley significaba 3.500 millones, y entonces esto le asusta a los ecuatorianos. Claro. Y también les asusta a los economistas ortodoxos, Ángel. Los que les interesan los números cuando ellos quieren, nomás, ¿no es cierto? Aquella escuela neoliberal. Hay dinero para pagar la deuda externa, para estar de acuerdo con la banca internacional, pero no les preocupa los derechos. El impacto total, señaló la Asamblea Nacional, no lo digo yo, tanto con el tema de la recategorización, seguro social, el pagar el incentivo jubilar a 17,000 maestros, el afiliar a 12,000 maestros comunitarios,
el reintegrar a los maestros desvinculados en la pandemia es alrededor de 500 millones, no de 3.500 millones. Entonces, anuales, si no, anuales. Anuales, claro. Okay. Es decir, no es 3.500. Por eso es que aprovechamos estos espacios democráticos como el que estoy ahora hablando, para que nuestro pueblo entienda realmente de que de paso, esto de los maestros es necesario. La labor de un docente, ¿no es cierto? No es lo mismo que cualquier otra profesión, porque el maestro no trabaja 6 horas, 7 horas. Yo también soy maestro. Los maestros trabajamos calificando, preparando clases, no hay horario. En nuestras manos está la formación de nuestros niños, nuestros jóvenes. Sí. Por eso decía que hay que analizar también los otros logros que trae esta ley. Sí, señor. Los maestros han sido maltratados durante gran parte de su gestión y de su vida institucional por parte del Estado. No les paga salarialmente y no les otorga los beneficios o las oportunidades de capacitación y de formación permanente cuando tratan un derecho como es la educación, de la cual todos hemos tenido maestros, todos hemos tenido docentes, hemos tenido esa oportunidad de valorizar esa gestión, pero penosamente el Estado no lo ha hecho. Y estas son las oportunidades en las cuales se puede reivindicar aquello, Ángel, y darle una oportunidad de crecimiento y de desarrollo al país con un docente bien pagado, con un docente bien preparado y con el apoyo que corresponde desde el Estado. Constitucionalmente señala de que la educación es prioridad nacional, por favor, y que es de atención prioritaria. Yo en el amicus planteábamos de que el tema del escalafón, del tema salarial de los docentes, no debe entenderse como un gasto público. Este es el problema. Debe entenderse como inversión. Sí, señor. Sí, señor. Estos conceptos son los que deben discutirse. La inversión no es un gasto, pues. Invertir en educación es ver en futuro de país, pues. Los países más desarrollados del planeta tienen que ver con sus niveles de educación. No puede haber, puedo dejar de construir, disculpe, puentes, carreteras, pero no puedo parar la educación. Salud, educación es prioridad del Estado atenderlo. Por eso en la ley, por ejemplo, señala uno de los logros entre varios, que los concursos, que la capacitación docente hoy estará a cargo del Estado, por ejemplo. La capacitación, el maestro que quería capacitarse tenía que sacar de su bolsillo. Sí. ¿Qué dice la ley? Asume la capacitación, es responsable, tal como lo señala la propia Constitución. Esto es un logro, pues, por ejemplo. Eso ya entra en vigencia. En el Ecuador tenemos alrededor de 12,000 maestros comunitarios. Aquellos maestros, ¿no es cierto?, que no cuentan con seguridad social. La ley señala de que es un derecho a la seguridad social de estos maestros comunitarios. Por lo tanto, eso ya entra en vigencia. Eso tiene que ejecutarse. En el tema de la pandemia, estimado Wilman, fueron desvinculados entre 2.500 y 3.000 docentes. Y la ley señala de reintegrar a estos maestros desvinculados. Por lo tanto, tiene que aplicarse ya esta situación. La otra pelea de los docentes que se jubilan, pues, de nuestros maestros que algún día todos vamos a envejecer, estamos en ese camino, ¿no es cierto? Desde el 2018 no se lo ha pagado el incentivo a los mejor puntuados, que son alrededor de 17,000 maestros. Esos 17,000 maestros están felices, pues, de esta lucha llevada por la Unión Nacional de Educadores. Entonces, no puede ser justo que algunos digan no se ha logrado cosas, se ha logrado muchísimo. Ahora que hay que estar vigilantes, Wilman, claro, para que se cumplan los otros elementos, ahí deben estar. Y yo como profesional del derecho estoy dispuesto a contribuir. Ángel, expliquémoslo en sencillo, y usted, además de profesional del derecho, es un docente. Dos aspectos puntuales que también llevan en cierta medida a la confusión o da oportunidad para desinformar los logros obtenidos en esta ley, en estas reformas. El uno, se dice que la acreditación es un derecho vitalicio de jubilación cuando el afiliado ya haya cumplido un mínimo de 300 imposiciones mensuales sin límite de edad, el primer punto. Y el otro, que hace referencia a que aquellos docentes que hubieran acreditado 360 imposiciones mensuales sin límite de edad recibirán una pensión jubilar. Entre 300 y 360 son los puntos. ¿Podría, por favor, explicarlo?
Sí, lo que se ha planteado, a ver, primero hay que corregir, y esto hace la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional manda en la ley a la Corte señalando de que los maestros pedían 25 años, a los 25 años de la jubilación. Esto es un error. Claro. Nosotros creemos que inclusive hay una cuestión premeditada, no sabemos de dónde. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo es que el docente quiere jubilarse a los 25 años? Ahora no nos olvidemos que hay otros sectores, policías, militares, etcétera, etcétera, que no quiero topar. Lo que decimos es 30 años, ¿no es cierto? Sin límite de edad. Porque corresponde a la labor que decíamos. Que sí lo puede, que sí tienen otros sectores, sí establece nuestra norma jurídica, inclusive la Organización Interamericana del Trabajo, las jubilaciones especiales. ¿Por qué? Y parte de un estudio realizado por la propia UNESCO, que señala que los docentes somos susceptibles a una serie de enfermedades. Por ejemplo, el estrés, principalmente. El tema de los profesores tienen problemas circulatorios. Tienen varios problemas de salud. En la garganta, ahora que ya han cambiado las cosas, no nos olvidemos de nuestra época que nos educábamos con tiza de polvo, sí, ¿no es cierto? Sí, perjudicados los docentes. Y entonces, frente a eso, lo que se deja claro es que es 30 años de aportaciones, ¿no es cierto?, sin límite de edad, estableciéndose como una jubilación especial que sí tienen otros sectores como son policías y militares. Indudablemente ellos tendrán sus razones. Claro. Pero entre un policía y un militar, Wilman, que están en los militares básicamente que están en los cuarteles, no quiero juzgarlo, pero un docente que está el día a día trabajando. En todo caso, hay que seguir discutiendo, pero la condición del maestro es una condición diferente y que hay que empujar estos logros alcanzados a través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Y el piso de la escala salarial cómo quedó, Ángel? Bueno, ahí quedó establecido, ¿no es cierto?, que estaba de $800 alrededor como básico, y entonces que quedaría el básico de $1,000. A partir de eso se establecería un escalafón. Es decir, eso está, lo que tiene que buscarse es el mecanismo, nada más como se va a ir pagando estos logros de los maestros. Los magistrados de la Corte Constitucional han deplorado que los órganos colegisladores omitan garantizar el principio de sostenibilidad de la seguridad social. En efecto, ¿lo omitieron en su pronunciamiento, Ángel? Yo ya lo señalé, es decir, el Seguro Social es el que no asistió. En el caso del Ejecutivo, el presidente Lenín Moreno puso el ejecútese. No creo que él haya firmado sin preguntar, pues, o sino qué asesores tenía. Cuidado con echar la culpa ahora a los docentes. Él tenía la obligación, pero sobre todo se contaba con una certificación, por lo tanto no se obvió. En el tema del Seguro Social, sí. En el tema del IES. ¿Carecieron de seriedad tanto el Ejecutivo como la Asamblea al actuar de tal manera, al promover el derecho de desarrollo de derechos sociales de la población, en este caso del magisterio, solamente de manera ilusoria? ¿Esa es la experiencia negativa que queda de este tema, Ángel? Lo que podríamos decir es que esta ley fue construida durante alrededor de 10 años. Esta ley no vino de ayer a mañana, digamos, correcto, porque algunos plantean que puede haber sido un tema de carácter electoral momentáneo, que lo aplicó el presidente Lenín Moreno. Esta ley fue construida y fue construida con todos los actores sociales, donde estuvieron maestros, donde hubo delegados de las diferentes instituciones, del Ministerio de Educación, que es parte del Ejecutivo, la UNESCO y varias instituciones fueron parte de la construcción de esta ley. Si el Seguro Social no asistió, más bien hay que juzgarles por un tema de omisión, porque ellos son los que no, son los únicos que no asistieron. En el caso del Ejecutivo ya señalé. Y entonces el presidente Guillermo Lasso... Y luego piden la inconstitucionalidad de la ley. Primero no asisten y luego piden la declaratoria de inconstitucionalidad, pues no. Vaya a la Comisión de Educación y dé sus opiniones, pues. ¿No le parece? Es decir, no asisten y son los primeros luego de que el presidente Moreno pone el ejecútese en no asistir, pues. Sí, señor. Entonces, hay estas condiciones. Esto es lo que debemos nosotros irlo juzgando. Por eso tenemos que estar atentos a lo que sucede
con la aplicación de esta ley. Repito, que no es solo beneficio para los maestros, sino para transformar, cambiar la educación en este país, que requiere de varios cambios que deberíamos dar. ¿No se pone en riesgo, Ángel, lo que señala la Constitución en los artículos 368 y 369 relacionados con que la seguridad social funcionará con base a criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia? Digo yo, eso cuando entre en vigencia esta ley, bajo el supuesto de que va a entrar en vigencia, ¿no se pone en riesgo este articulado que le he citado, Ángel? No, porque la Corte Constitucional, en la sentencia que usted lo conoce, dice esto, que vayan a cumplir el 368 y el 369. Le dice, señores del Seguro Social, vayan, por lo menos siéntense y hagan un estudio actuarial serio, porque Wilman y todos sabemos de que el Seguro Social hace rato no hace estudios actuariales serios. Pues. Entonces les pone a trabajar ahora sí. Digan, bueno, entonces, si este es un derecho constitucional ya aprobado por la Corte Constitucional, ustedes tienen que ir a cumplir el 368 y el 369. Pues cuando ellos cumplan, ya estará una seguridad social sostenible buscando los recursos necesarios de un derecho bien merecido de los maestros. ¿Cuál es el compromiso asumido por el gobierno? Recordemos que la señora ministra de Gobierno, Alexandra Vela, conjuntamente con dirigentes de la Unión Nacional de Educadores, visitaron a los maestros que estaban en huelga de hambre en las afueras de la Asamblea Nacional y posteriormente han habido diálogos sin duda alguna. Ángel, ¿qué conoce usted? ¿El gobierno qué asume? ¿Qué responsabilidad tiene frente a este tema? ¿Cuál es el discurso en el interior que maneja con ustedes? El compromiso de lo que conozco directamente de la señora ministra de Gobierno dijo, esperemos que salga la sentencia de la Corte Constitucional y nosotros somos respetuosos de esa sentencia y la cumpliremos. Punto. Es decir, salió la sentencia, señora ministra, ahora le corresponde al Ejecutivo respetar esa sentencia y cumplirlo. Esto es lo que textualmente, entre otras palabras, señaló la ministra de Gobierno. A la Asamblea se le da entonces 30 días para que subsane la omisión de deliberar sobre estas disposiciones en estudios actuariales actualizados y especificados. Sí, 6 meses a que el IES y el Ejecutivo busquen los mecanismos financieros. Ok. En 6 meses entregan a la Asamblea y en 30 días la Asamblea lo echa a andar. Punto, no hay vuelta atrás. ¿La vigilia de ustedes en qué consistirá? ¿Presionar, exigir para que el IES cumpla con aquella obligación que demanda la Corte Constitucional? Conozco que el Consejo Nacional de la Unión Nacional de Educadores, reunidos el fin de semana, ha señalado una vigilia permanente. Inclusive el día de hoy, me parece, hay una movilización, o mañana el día miércoles, hay una movilización nacional a las diferentes instituciones para decirles, aquí estamos los maestros vigilantes a que se cumpla lo que dice la Corte Constitucional. Los maestros pasaron 32 días en huelga de hambre en 4 provincias del país. ¿En tales circunstancias se considera un triunfo, Ángel, lo logrado hasta el momento? Sí, es un triunfo importantísimo. Un agradecimiento a esos alrededor de 100 maestros en 11 provincias. Los maestros nos han dado una lección de dignidad, no hoy, sino siempre. No se olvide, Wilman, de que toda la vida nuestra, que hemos estado viendo lo que sucede en la educación, ha sido fruto de estas acciones altas, altísimas, extremas. Imagínense que un maestro, un padre de familia, estudiantes se declaren en huelga de hambre. 32 días. Yo por lo menos fui testigo a aquellos maestros que estuvieron aquí en Quito, trasladados a una clínica con serios problemas de salud. Las secuelas, los médicos dicen que continuarán. No es que terminar la huelga, esos docentes ya van a estar bien. Pero ese esfuerzo hecho por los maestros pauta precisamente como una victoria en nombre de ellos, lo que han hecho para beneficio de todos los maestros. Entonces, hoy sí se debe de trabajar para que no se burle el Ejecutivo ni el Seguro Social, porque la Asamblea Nacional, a través de sus voceros, han defendido la ley y ellos están dispuestos a defender la ley que lo aprobó inclusive la Asamblea Nacional anterior. Cuando se posesionó esta nueva Asamblea, usted recordará, Wilman, de 136 asambleístas, 134 ratificaron la ley. Es que ahora está en la decisión del Ejecutivo y del Seguro Social
echar adelante la ley de educación intercultural bilingüe. Nuestro apoyo y nuestra reverencia a los maestros ecuatorianos, Ángel, más allá de las razones o argumentos que pueda tener el Ejecutivo frente al tema del financiamiento, pero que ojalá se encuentre precisamente ese punto de equilibrio en donde se reconozca el derecho para una mejora salarial permanente y una capacitación constante del maestro, de la maestra ecuatoriana. Ángel, muchas gracias su bondad por haber participado. Gracias, Wilman. Ángel Horna ha estado aquí con nosotros en nuestro programa El Testimonial. Hasta pronto. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.